Bienvenido a La Palabra en Punto, un espacio para la cultura y la reflexión, aquí en RTQ. Bueno, pues el día de hoy me da mucho gusto poder compartir contigo un tema que, pues, independientemente si se es creyente o no, forma parte de nuestra historia nacional y en particular también de nuestra identidad. Alguien podría decir, ¿yo qué tiene que ver conmigo eso? Vamos a pensar, si no tuviera fe en lo que te voy a contar ahora. Sin embargo, sí es parte de una identidad porque es una forma de simbolizar, ¿no?, lo que hemos sido a través de los siglos como mexicanos y cómo se nos reconoce incluso a nivel mundial. Bueno, pues te estoy hablando del 12 de diciembre, fecha en que celebramos a la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué el 12 de diciembre? Bueno, porque del 9 al 12 de diciembre de 1531 se apareció 5 veces, ¿no? Hubo 5 apariciones en estos días del 9 al 12 de diciembre de 1531 en el Cerro del Tepeyac, que significa cerro que está en la orilla, o lo que está en la orilla, es lo que significa Tepeyacac. Y bueno, se le aparece al indio, lo digo con todo respeto, así se decía en aquel entonces, al indio Juan Diego. Hoy utilizaríamos indígena, que al final de cuentas etimológicamente es lo mismo, pero bueno, políticamente no. Sin embargo, por eso refiero al término que se utilizaba en aquel entonces. Se aparece al indio Juan Diego diciéndole a la Virgen, que no es otra cosa más que la Madre de Dios, la Virgen María, en su advocación de Guadalupe, María de Guadalupe. Bueno, pues aparece y le dice que quiere que le hagan, pues, un templo, digamos, ¿no? Por eso celebramos el 12 de diciembre. Ahora bien, cuando se le aparece, hay una serie de sucesos que todos, la mayoría, o si no es que todos conocemos, pero bueno, cuando se le aparece, ¿qué hace Juan Diego? Bueno, pues Juan Diego tiene la encomienda de ir a ver al entonces obispo, y también primer obispo y primer arzobispo de México, que era Fray Juan de Zumárraga, y decirle que la Virgen estaba pidiendo que se hiciera su templo, su casa, digamos. ¿Qué hace el obispo y arzobispo de México? Repito, Fray Juan de Zumárraga. Bueno, no le cree y le pide que le dé pruebas de que efectivamente la Virgen le está solicitando esto y que dé muestras de que es efectivamente la Madre de Dios. Aquí entramos con algo que es la leyenda. Quiero decirte, como mencionado en otros programas anteriores, que la palabra leyenda no es que sea mentira. La palabra leyenda en latín se escribe legenda, se pronuncia leyenda, y lo que significa es, dígase, como se viene diciendo, ¿no?, de generación en generación, como se escuchó, como se supo, o sea, así como se sabe, así transmítase, no se le aumente, no se le quite, manténgase lo que se dijo de generación en generación. Eso es una legenda, que se pronuncia leyenda. Nosotros en español lo escribimos tal y como se escucha en latín, con Y o con Y, leyenda. Bueno, pues entonces ahí viene la leyenda de que en el Cerro del Tepeyac aparecieron unas rosas de Castilla. Aquí hay que mencionar algo muy importante. Fíjate que las rosas de Castilla no son propias de nuestro país. Como su nombre lo dice, vienen de Castilla, allá en España. De tal suerte que no podían aparecer rosas de Castilla. Esto es lo mismo como cuando hablamos de Cuauhtémoc, ¿no?, que según la leyenda dice que cuando le estaban quemando los pies junto con el príncipe Ajayacatl, el príncipe pues recogía las piernas porque pues, le estaban quemando los pies, digamos, y Cuauhtémoc tenía los pies así, digamos, y entonces él dice una frase, digamos, que se ha mantenido legendariamente a través de los siglos. Él dijo, repito, según la leyenda, ¿acaso crees que estoy en un lecho de rosas? Esto históricamente es inverosímil, porque no había rosas en México.
Cuando digo rosas, estoy hablando de la rosa de Castilla. No había, la traen los españoles. De tal suerte que tenemos aquí dos momentos históricos. El primero es Cuauhtémoc, el segundo es aquí con la aparición de la Virgen a Juan Diego y la aparición también de estas flores, rosas de Castilla en el Cerro del Tepeyac. Bueno, pues aquí lo que vemos es que hay una influencia total del pensamiento, de la cultura hispánica en digamos, en la creación de todo un discurso histórico de nuestros antepasados, en este caso de los novohispanos. El caso es que al final de cuentas, pues toma Juan Diego, como todos sabemos, toma estas rosas, las pone en su tilma, o sea, la tilma es como esta prenda que utilizaban los indígenas, todavía en muchos lugares lo utilizan, pero ya no al estilo de antes, digamos, y esta tilma es como su ropa, digamos, ¿no? Humilde, de manta. Bueno, pues pone su tilma ahí, las rosas, las envuelve y posteriormente, ¿qué hace? Bueno, pues se las lleva a los frailes, en este caso, para que Fray Juan de Zumárraga efectivamente vea los que lleva las rosas. Bueno, el caso es que al desenvolver la tilma, caen las rosas y en la tilma, queda impregnada la imagen de la Virgen de Guadalupe. La imagen. Ahora, aquí tendríamos que hacer una aclaración. Bueno, primero, cuando queda la imagen, todos los frailes, bueno, según la tradición, obviamente reconocen que esto es una cosa extraordinaria, sobrenatural, y entonces se acepta que es la Madre de Dios, la Virgen, quien se le apareció al indio Juan Diego, y de ahí que, bueno, posteriormente se iniciara la construcción de lo que hoy conocemos como la Basílica de Guadalupe. Toma en consideración que no estoy hablando de la basílica actual, sino la que está a un lado, que se está hundiendo. La que es la actual, pues ya se hizo la construcción, luego uno se da cuenta que es una construcción moderna, del siglo XX. En cambio, la otra, pues sí es una construcción muy antigua, ¿no? Esto sucede en 1531, siglo XVI. Ahora bien, aquí vamos a hacer algunos comentarios. Primero, cabe mencionar que Fray Juan de Zumárraga, a pesar de todos los escritos que dejó, no hay un solo texto escrito por Fray Juan de Zumárraga en el que haga mención de la Virgen de Guadalupe o de la aparición de la Virgen, ¿no? Y que Juan Diego le haya llevado efectivamente esta prueba, ¿no?, con las flores, y que al desenvolverla en su tilma haya aparecido la imagen de la Santísima Virgen de Guadalupe. No hay un registro de Fray Juan de Zumárraga. Sin embargo, hay algunos escritos y algunos historiadores de la época y luego posteriores y algunos más recientes ya de nuestra época, se han dado a la tarea de investigar si efectivamente sucedió o no sucedió. Hay, digamos, elementos a favor y hay elementos en contra. Sin embargo, aquí cabe mencionar esto que te voy a decir. ¿Qué pasaría si no se hubiera aparecido la Virgen? Si no se apareció, entonces, ¿qué pasó? La idea es que de todos modos se habla de una aparición. Si no se mencionó durante el siglo XVI, 1531, hasta que terminara dicho siglo, si no se mencionó dicha aparición, eso elimina el que se haya mencionado en los siglos posteriores, por ejemplo, siglo XVIII, ¿no?, mediados y después de mediados del siglo XVIII, o sea, 1700 ya se empieza a mencionar. Siglo XIX, con más razón. Bueno, pues entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se ha hecho tanto, entre comillas, revuelo de algo que no sucedió? Si no sucedió, al final de cuentas, de todos modos, ¿por qué hay tanta importancia? Mira, yo aquí tengo dos libros que te quiero mostrar. El primero, el más grande, es el Nican Mopogua, ¿no? Nican Mopogua.
La palabra Nican Mopogua o Nican Mopogua lo que significa es precisamente aquí se habla, o sea, aquí se dice lo que sucedió. Hay varias versiones, ya ahorita se ha publicado en diferentes ediciones por diferentes editoriales, pero bueno, al final de cuentas, pues tenemos el facsímil, el que se publicó en náhuatl, posteriormente se publica en español y ya las versiones más recientes. El original del Nican Mopogua, el que está en náhuatl, bueno, no entiendo estas cosas a veces, pero pues así sucede, está en la Biblioteca Pública de Nueva York. No está en nuestro país, está en la Biblioteca Pública de Nueva York. Y bueno, pues este es el texto original. Sin embargo, te muestro este otro, y hay muchos, traigo nada más estos dos como ejemplo. Este es de un historiador, David, como puedes ver aquí, está su nombre, Bredin, ¿no? David Bredin, un historiador norteamericano que ha hecho varios estudios de aquí de nuestro país. Él se dedica en buena medida a estudiar cuestiones de nuestro país, de México. Y Bredin lo que hace es precisamente hablar en este libro sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe, pero no desde un sentido teológico, religioso, sino más bien qué importancia ha tenido el hecho de que haya aparecido o no la Virgen, pero al final de cuentas se hable de ella, de la aparición de la Virgen del 12 de diciembre de 1531, para la historia de los mexicanos, ¿no? Entonces, en este libro podemos observar cómo ha habido una influencia muy fuerte en el caso de la Virgen que se haya aparecido para los mexicanos. Por último, te muestro aquí, puedes observar el estandarte, bueno, lo que nosotros hoy llamaríamos un estandarte, de la imagen de la Virgen de Guadalupe que fue utilizado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla como primer bandera, vamos a llamarle así, entre comillas, bandera insurgente, y que da pie, digamos, para unir a un grupo de mexicanos que se levantan en contra del ejército, bueno, y del gobierno virreinal. Fíjate cómo aquí la imagen es la de Guadalupe. ¿Esto qué implica? Bueno, que precisamente no se queda en el aspecto solamente de lo icónico desde un punto de vista religioso, sino que tiene que ver, en este caso, con algo político, social, más adelante cultural, etc. Entonces, te voy a mostrar ahorita aquí, precisamente te voy a leer una parte que dice qué fue lo que le dijo la Virgen, digamos, a Juan Diego. Dice así, una partecita nada más, y dice, Quix amo nica nica nimunanzi, que significa, no estoy yo aquí, que soy tu madre. Esta frase la hemos repetido n número de veces. Fíjate que dice, no estoy aquí, que soy yo, que soy tu madre. El término madre no implica solamente en un sentido biológico. Es decir, la madre con todo respeto, que me parió. No es solamente en ese sentido, sino cuando hablamos de madre y padre, estamos haciendo alusión también a un sentido histórico. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo, obvio. ¿Cómo le llamamos a nuestro país? Lo mismo que otras personas en otras partes del mundo. Le llaman la patria. Es nuestra patria. Y fíjate que la palabra patria viene del latín pater, que es padre. Cuando decimos nuestra madre patria, etimológicamente está mencionando nuestra madre padre. ¿Y por qué es patria? Bueno, patria es porque se supone, bueno, históricamente lo tenemos así, porque venimos de un padre original. En este caso es la propia nación, de nacere, en latín, donde nacimos, ¿no? Y para eso buscamos alguien que putativamente hablando, es decir, que no es que sea real, biológico, sino que así se dice, así se entiende, nos da un sentido de unidad como hermanos, un padre de la patria. En este caso, en nuestro país es, todos sabemos, el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Fíjate que le llamamos el padre de la patria,
el padre de esto que nos da unidad. Porque si todos tenemos una patria y es la misma patria, se colige, o sea, a partir de esta evidencia clara, pues que somos hermanos. Hay una fraternidad. Y no me refiero a una fraternidad en un sentido ramplón, en un sentido, digamos, demagógico, no, sino en un sentido histórico. O sea, somos como hermanos. Vivimos, no en un sentido demagógico, pero sí en un sentido nacional. Somos mexicanos. Y en ese sentido tenemos una misma patria. Fíjate lo que dice a continuación. Te voy a leer otro fragmento para que veas qué dice aquí. Dice, esto que te voy a leer lo dijo la Virgen precisamente a Juan Diego. Dice, yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, del Creador, por quien está todo, Señor del cielo y de la tierra. Y bueno, aquí lo que podemos observar es precisamente que esto que le dice la Virgen a Juan Diego, pues no es otra cosa más que efectivamente es Theotokos. La palabra Theotokos en griego significa Theos, Dios, Tokos o Tokos en griego, madre, la madre de Dios. Y si es la madre de Dios y se le está apareciendo a los mexicanos, pues tiene una importancia tremenda, históricamente hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque la madre de Dios se le aparece a los mexicanos para pedir que hagan un templo. Por eso, cuando se escribe toda esta historia, el que lo hace es el indio Juan Valeriano, que escribe el libro de el Nican Mopogua, que es el que tienes aquí, que te mostré hace un momento, el Nican Mopogua, este libro, ¿no?, escrito por Juan Valeriano, y que luego ya hasta 1600 y fracción se publica en náhuatl y posteriormente hasta principios del siglo XX se va a publicar en español. Bueno, pues lo que recoge es precisamente toda esta historia. Pero esta historia nos permite, repito, entender cómo este suceso haya sido, digamos, o no, históricamente hablando, claro está, permite la unidad de los mexicanos. Entonces, ¿qué nos dio unidad? Estoy hablando desde aquella época. Bueno, pues la creencia en que la Virgen María, en su advocación de Guadalupe, se aparece a los mexicanos a través de Juan Diego. Esta es la parte que históricamente nos da una identidad muy fuerte. Voy a ponerte un ejemplo. Antes de que el cura Hidalgo tomara por estandarte la imagen de la Santísima Virgen en la iglesia de Atotonilco, cuando venía de dar el grito en el pueblo de Dolores, ¿no?, y que lo pone la imagen en una pica, o sea, se cuenta como una lanza, y ahí, bueno, después de ello ya se pone como la imagen, digamos, la primer bandera. Antes de ello, ya había habido en nuestro país un grupo, digamos, de mexicanos en contra también del gobierno virreinal que se hacían llamar los Guadalupes. Los Guadalupes, fíjate la importancia. ¿Por qué Guadalupes? Pues en honor a Guadalupe, la Virgen de Guadalupe, porque eso le daba unidad al grupo, pero le daba también identidad. Si bien es cierto que hoy podríamos decir que, bueno, es que yo no creo en ello, yo soy ateo, bien, es muy respetable, pero aquí históricamente tendríamos que comprender cómo, ¿no?, la Virgen o el hecho de que se haya aparecido le dio identidad a este grupo a tal grado que para cobrar o al menos mostrar una identidad y una justificación, digamos, de insurrección, pues se hacían llamar los Guadalupes. Ahora, toma en cuenta también cómo se llama el primer presidente de la República. Tenía otro nombre, pero tradicionalmente, ¿cómo lo conocemos? Guadalupe Victoria. Guadalupe es por la Virgen, Victoria es porque ganó, que por cierto fue el primer presidente de la República Mexicana y el único que duró 4 años. Después de él, todos fueron, digamos, interrumpiendo su gobierno. Él sí duró 4 años. Pero aquí lo que quiero llamar la atención es que se pone Guadalupe. Ahora bien, aquí hago un paréntesis. Fíjate que, y cambio de la parte histórica a la parte religiosa, aunque sea nada más de manera,
digamos, tentativa. Fíjate que a la Virgen se le venera. Entonces los mexicanos decimos que hacemos, digamos, o que damos una veneración a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, en un estricto sentido, por ejemplo, dentro del catolicismo, no se le venera, sino se le ultra venera. No es lo mismo venerar que supervenerar o ultravenerar. Te explico. Dentro del catolicismo hay tres términos que tenemos muy claros. Uno es dulía, el otro es hiperdulía y el otro es, digamos, la veneración, digamos. La veneración son estas dos y por último es latría, que significa la adoración. Voy a empezar de arriba hacia abajo. ¿Qué es latría? Latría es adorar. Entonces, dentro del catolicismo, por ejemplo, solamente se adora a Dios. No se adoran a los santos, se adora ni a la Virgen, se adora a Dios. Es la adoración a Dios, se llama latría. De hecho, ahí viene, está en griego, de ahí viene la palabra después idolatría, cuando se adoran imágenes. Luego viene más abajo, hiperdulía. Después de latría viene hiperdulía. ¿Qué es hiperdulía? Fíjate que la palabra te dice, hiper es gran o grande. Entonces, grande y luego dulía. Se escribe doulía, doulos, que significa veneración en griego. Veneración es respeto, reconocimiento. Entonces es una super o una gran veneración, gran respeto. A la única que se le da esta ultra veneración o hiperdulía es a la Virgen. En cambio, dulía, doulos, se escribe doulos, pero es doulos, o sea, dulía, significa veneración. Es decir, hay un respeto, pero es menor que la hiperdulía. Y dentro del catolicismo, básicamente hay cuatro cosas con todo respeto, a los que se le venera, que son la Biblia, ¿no? Las reliquias, los ángeles y los santos. A estos cuatro se les venera, no se les hipervenera. En cambio, a la Virgen se le da una hiperveneración, por eso es hiperdulía. Bueno, si te fijas entonces, a la Virgen, a pesar de toda la cuestión, digamos que el respeto que se le tiene, no se le adora. A la Virgen se le venera, se le ultravenera, mejor dicho. Y con esto quiero decirte que tanto en el mundo religioso como en el mundo no religioso, pero sí histórico, la aparición de la Virgen ha sido vital para los mexicanos. Se nos reconoce la identidad incluso de guadalupanos. Insisto, aunque alguien no sea guadalupano, no crea en Dios o no sea católico, históricamente no podemos negar la importancia que tuvo para que los mexicanos se unieran, se sintieran, digamos, como una unidad y en ese sentido, pues cobraran esta identidad histórica, en vez de patriótica sería de mater, o sea, una identidad de mater, en vez de patria sería una matria en este caso. Y bueno, pues con eso concluyo esta edición de La Palabra en Punto. Espero que haya sido de tu interés saber un poco más acerca del 12 de diciembre 1531, aparición de la Virgen de Guadalupe. Te recomiendo que veas los programas de La Palabra en Punto, aquí en RTQ, y posteriormente, si quieres volver a verlos, o si alguno no lo pudiste ver, en el canal de YouTube de RTQ pones La Palabra en Punto RTQ y vas a ver los programas de aquí, de La Palabra en Punto en YouTube. También te recomiendo, si gustas, ver mi canal Martín Hurtado en YouTube. Bueno, pues no me queda más que agradecerte. Nos vemos en una siguiente edición de La Palabra en Punto, un espacio para la cultura y la reflexión. Hasta la próxima.